¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia, por favor, me ayudan respondiendo. Silvio Aski. Inge, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Víctor Auquilla. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Ronnie Basantes. Buenas tardes, Inge, presente. Stephanie Bonilla. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Evelyn Bustos. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Dorian Caiza. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Paola Cunalata. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Medelin Cusme. Medelin Cusme. Buenas tardes, Buenas presente. tardes. Jocelyn Freire. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, presente. Enrique Wambo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Viviana Wanga. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Terry Guaitara. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Yosenin Baquingo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Israel Jara. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Martínez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Byron Mayorga. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Carla Moreno. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jason Núñez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Marcelo Ojeda. Presente, buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Pablo Orozco. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Stephanie Parra. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Pillapa. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Ruth Pomaquiza. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Luis Quillay. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cintia Quintuña. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Danilo Robalino. Danilo Robalino. ¿No está? Enrique Romero. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Taipe. Presente, Inge, buenas tardes. Luisito Apanta. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Diego Torres. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. María Villacrés. María Villacrés. ¿No está? Carla Villamar. Buenas tardes, presente, Inge. Ok. Listo. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. El día de ayer justamente finalizamos mencionando un poquito acá acerca dentro de las caracterizaciones o dentro de las características de los canales multitrayecto, habíamos mencionado prácticamente o básicamente a estas funciones de sistema, ¿sí? Donde en términos generales, básicamente las funciones de sistema comunes que nosotros ya hemos manejado anteriormente son las que nosotros le conocemos como la función de transferencia en el dominio de la frecuencia y la respuesta al impulso en el dominio del tiempo, ¿sí? Estas funciones básicamente caracterizan un sistema, un canal, una etapa de un sistema de comunicaciones, etcétera, ¿no? Es decir, esto puede ser caracterizado mediante cualquiera de estas dos funciones, ¿no? La función de transferencia en el dominio de la frecuencia y la respuesta al impulso en el dominio de tiempo, ¿sí? Y estas específicamente sirven para caracterizar sistemas LTI, que son sistemas lineales invariantes en el tiempo, ¿sí? Ahora, en el caso cuando nosotros ya tenemos esta variabilidad temporal, ¿no es cierto? Porque recordemos las características de un sistema LTI, ¿no? Hay algunas fundamentales, de las cuales, por ejemplo, el módulo tiene que ser una constante, la variación de frecuencia tiene que ser, la variación de fase o el retardo tiene que ser lineal, etcétera. Entonces,
Eso es en un sistema LTI. Entonces, en estas condiciones, por ejemplo, si hablamos de la función de transferencia de un sistema, esta función de transferencia se supone constante a lo largo de todo un tiempo correspondiente, ¿no? Es decir, es la misma función de transferencia de un filtro, es la misma función de transferencia de un amplificador, es la misma función de transferencia de un limitador, etcétera, ¿no? Están caracterizadas mediante su función de transferencia y se determina mediante una expresión matemática, ¿sí o no? Así es como nosotros obtenemos, y obviamente entre estas están relacionadas mediante la transformada de Fourier. La transformada inversa de la función de transferencia es la respuesta al impulso, y la transformada directa de la respuesta al impulso es la función de transferencia, ¿sí? Entonces, en estas condiciones, como ya habíamos mencionado, estas funciones son estáticas, ¿no? Nosotros las caracterizamos, las determinamos mediante una función matemática y se supone esas funciones constantes, ¿sí? Estables. Pero cuando nosotros empezamos a tener una variación temporal principalmente, ¿no? Es decir, una función de transferencia puede ir cambiando a medida que avance el tiempo, ¿no? Es decir, el canal, por ejemplo, si nosotros caracterizamos un canal multitrayecto, si es que nosotros tenemos unas condiciones de desvanecimiento plano, la función de transferencia posiblemente es una función de transferencia plana que provoca atenuación de nuestra señal. Pero si es que cambian las características de propagación correspondiente, es posible, ¿no es cierto?, que exista desvanecimiento selectivo y eso provoca variaciones en la función de transferencia, ¿no? Es decir, esto puede ir modificándose de un instante a otro, ¿no? Entonces, esto nos lleva básicamente a los términos que ya analizamos la clase anterior, que es en esencia la dispersión temporal y la dispersión Doppler a causa justamente de estos dos parámetros, ¿no? A causa de la variación temporal y la variación Doppler, ¿sí? Entonces, en función de esto, nosotros podemos caracterizar ya no solamente dos variables, que era el tiempo y la frecuencia. Ahora vamos a tener 4 variables que va a ser el tiempo t, el retardo tau, la frecuencia f, ¿no es cierto? Y la variación Doppler o el desplazamiento Doppler o la frecuencia Doppler, como queramos llamarle, que es el último parámetro que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Entonces, en función de estos parámetros se pueden establecer justo estas que se denominan las funciones del sistema, o se denominan también función de Bellow, porque fue esta persona quien las propuso inicialmente, ¿no? Y esto nos sirve básicamente para establecer una función matemática, ¿sí? O funciones matemáticas o relaciones de funciones en base a un canal determinístico teórico, ¿sí? En función de un canal determinístico teórico, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros, por ejemplo, establecemos o podemos caracterizar en función de mediciones, inicialmente, cualquiera de las funciones de Bellow o de estas funciones de sistema, ¿sí? Porque ya vamos a ver que existen específicamente 4 funciones, a nosotros nos podría bastar con caracterizar o con modelar una de estas funciones, ¿sí? Y mediante las relaciones de las transformadas de Fourier, así como se relacionan estas dos, estas otras 4 funciones que también dependen de estos 4 parámetros, también se relacionan entre sí con las transformadas directas e inversas de Fourier, ¿sí? Entonces, estas funciones, ¿sí?, que nosotros vamos a tener que aparecen en este caso, son justamente las que nosotros tenemos aquí. La una es la que se denomina la función de respuesta al impulso variable con el tiempo. Es justo más o menos lo que les acabé de mencionar antes, ¿no? Es decir, aquí nosotros en condiciones sencillas, nosotros tenemos solamente el h de t. Pero en este caso, cuando nosotros tenemos sobre todo dispersores correspondientes, vamos a tener que esta función de transferencia puede ir cambiando en función de la cantidad de retardos que nosotros tengamos, porque esto es lo que nos va a dar la variabilidad temporal, ¿sí? Entonces, por sus siglas en inglés, esta función de respuesta al impulso variable con el tiempo se denomina IDSF y se representa mediante h minúscula en función de t y tau, ¿sí? Es decir, son funciones biparamétricas, ¿sí? Eso en cuestión de esta primera función. La segunda función es la función de transferencia, en cambio, variable con el tiempo, ¿sí? Entonces, igual, ¿no? Antes nosotros teníamos solamente una función de transferencia en función de la frecuencia, pero ahora si esta cambia a medida que avanza el tiempo, pues esto provoca esta señal TVTF,
y que se representa como la letra T mayúscula en función de la frecuencia y el tiempo, ¿sí? Esta es esta componente de aquí. La otra es la función de desplazamiento Doppler retardo, ¿sí? Es decir, una función de desplazamiento Doppler retardo que caracteriza estos dos parámetros que justamente son los que aparecen o intervienen recién en estas consideraciones, ¿no? Y esta se representa por la letra S mayúscula y depende de tau y del desplazamiento Doppler. Entonces, esta es una de las funciones más importantes, ¿sí? Y que se analiza y que tiene un especial análisis fundamental e incluso puede ser una de las funciones de partida, ¿sí? Porque como les decía, muchas veces no se puede caracterizar directamente de forma matemática una señal, sino se tiene que modelar primeramente en función de mediciones, ¿no? ¿Y cuáles son posiblemente los parámetros de medición? Pues justamente pueden llegar a ser, como habíamos analizado en la clase anterior, pueden ser los desplazamientos de tiempo, ¿sí? Provocados por los dispersores y también el desplazamiento Doppler causado por el movimiento de un móvil receptor, ¿no es cierto? Entonces, estos valores o estas componentes espectrales o estas componentes de tiempo con retardos correspondientes, estas componentes de recepción específicas, se pueden caracterizar, pueden llegar a ser medibles, ¿sí? Entonces, en función de cada una de estas caracterizaciones, en función de todos estos parámetros, se puede establecer esta función matemática. Y como les decía, a partir de una función encontrada o modelada, se pueden ir encontrando cualquiera de las otras funciones, ¿sí? Bueno, y la última que nos falta mencionar es la función de transferencia, frecuencia, desplazamiento Doppler, ¿sí? Esta relaciona, en cambio, tanto el dominio de la frecuencia con cada uno de los desplazamientos Doppler que se puede llegar a tener a causa de la variación de velocidad en el desplazamiento del móvil, ¿sí? Esta se denomina ODSF, ¿ok? Bueno, esto es lo que ya les había mencionado, ¿no? Cada una de estas 4 funciones se relacionan mediante las transformadas directa e inversa de Fourier, ¿sí? Mediante estas transformadas, mediante estas relaciones, se pueden relacionar en función justamente de este gráfico que nosotros podemos observar aquí, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el H de T tau, el H minúscula, ¿no? El T de Ft, el H mayúscula de F Doppler, etcétera, ¿no? Y ahí vemos, ¿no es cierto?, cómo nosotros podemos partir, por ejemplo, por darles un ejemplo, si tuviéramos esta función de respuesta impulsiva, ¿sí? Variable con el tiempo, si ya tuviéramos esta función modelada, podríamos obtener, por ejemplo, la TVTF o la DDSF. En función, por ejemplo, aquí nos dice, ¿no es cierto?, la función que se tendría que aplicar, la DFT es la transformada directa y la IFT es la transformada inversa, ¿sí? Entonces, ahí se podría aplicar directamente estas expresiones, ¿no? Recordando, ¿no?, que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos la transformada o quisiéramos hacer la transformada de Fourier, la transformada directa, ¿sí? La DFT, ¿no es cierto?, la DFT que nos representa la transformada de Fourier, por ejemplo, de x de t, ¿no es cierto?, ¿sí? Esto es igual a la integral de menos infinito a infinito de x de t, ¿no es cierto?, por e a la menos j 2pi por ft, ¿sí? 2pi por ft, en este caso, ¿no? Entonces, esta y esto en función del tiempo, ¿sí? Esta sería nuestra función correspondiente, ¿sí? Esa es la forma canónica de la transformada de Fourier, ¿sí? Mientras que la transformada inversa, la IFT, es algo similar, ¿no? Es decir, la transformada inversa, f a la menos 1, en este caso, por ejemplo, de x de f, es igual a la integral también, perdón, la integral desde menos infinito a infinito de x de f, ¿no? Por e, en cambio, aquí el exponencial es positivo, ¿no? E a la j, 2pi por ft, y en función de la frecuencia, ¿sí? Estas son las transformadas de Fourier directa e inversa cuando las funciones son uniparamétricas. Pero en este caso, como tenemos dos variables, son biparamétricas,
Primero, la función x ya tiene dos parámetros. En este caso, la función ya no es x, sería h minúscula y sería en función de t y de tau, ¿sí? Y justamente aquí, como nosotros observamos, las transformadas directas, por ejemplo, se lo realiza en función de tau. Aquí ya les voy a ir aclarando porque de pronto en esta imagen no se tiene una claridad respecto a las imágenes, ¿no? Entonces, la DFT, para transformar de la IDSF a la TVTF, se utiliza la transformada directa de Fourier en función de tau, ¿sí? En función de tau, ¿no? Entonces, en este caso, ya no sería e a la menos j 2pi por ft, sino sería e a la menos j 2pi por f tau en función de tau, ¿sí? Y la función que estaríamos integrando sería h de t tau, ¿no? Entonces, ahí se va a mantener, ¿no es cierto? Como hacemos ya la transformada, vamos a mantener la variable t y la variable f, ¿sí? Y mientras que tau, obviamente, se pierde en la transformación, ¿sí? Entonces, ese es más o menos, ya más adelante vamos a ver más claramente estas expresiones, ¿sí? Entonces, para transformar, o para obtener, más bien dicho, la TVTF a partir de la IDSF, se aplica la transformada directa en función de tau. Si quisiéramos al revés, si tuviéramos TVTF y quisiéramos la IDSF, deberíamos aplicar la transformada inversa de Fourier en función de la frecuencia, ¿sí? Esta es en función de la frecuencia, ¿sí? Y así sucesivamente para cada una de estas, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, las flechas que nos representan qué transformada debemos generar y en qué variable tenemos que aplicar esta transformación, ¿sí? Entonces, bueno, aquí no es ITF, ¿no? Por si acaso. Hay algunos, eso sí quería mencionarles, ¿no? Aquí en esta parte, justo en esta sección, en la clase de hoy, hay algunos pequeños errores en el texto, ¿no? Entonces vamos poniendo mucha atención para de pronto irlo corrigiendo o irnos dando cuenta y no confundirnos después, de pronto si comenzamos a estudiar para la evaluación, por ejemplo, y extraemos la información que está aquí en el texto. Aquí en el texto hay algunos errores, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, aquí, por ejemplo, esta es la IFT, ¿no? ¿Sí? La transformada inversa, ¿sí? Las flechas están correctas. Aquí las variables correspondientes es, por ejemplo, T, ¿sí? Cuando se aplica la transformada directa, y cuando se aplica la transformada inversa es la variable Doppler, ¿sí? Es la variable Doppler. En este otro caso, para ODSF con DDSF, tenemos para la transformada directa, ¿no es cierto?, que tenemos acá, es tau, ¿sí? Les estoy aclarando los parámetros, ¿sí? Es tau en este caso, y acá es la frecuencia, ¿sí? Y en el último, entre DDSF y la IDSF, tenemos el tiempo, ¿sí? Y la variación o el desplazamiento Doppler. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ahí nosotros tenemos justamente cada uno de estas variables. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, está aquí. Ya, ahí creo que se ve un poquito mejor, ¿no? Entonces, son estas variables correspondientes. Primero, aquí podemos analizar una cierta dualidad, ¿sí? Una cierta dualidad. ¿Cuál es esa dualidad? Que, por ejemplo, las transformadas se dan en pares, ¿no es cierto? Transformada directa y transformada inversa. Y estos se dan en pares también de variables. Por ejemplo, un par de variables es T y la frecuencia Doppler, ¿sí? Y el otro es, en cambio, F y el retardo tau, ¿sí? Están justamente agrupados en esos pares correspondientes, ¿sí? Entonces, eso para tener en consideración, porque eso es importante un poquito más adelante, ¿ok? Pero bueno, esto es lo que me interesa que entendamos y analizamos cómo se relacionan cada una de estas en función de estas transformadas. Como les dije, ya vamos a ver más adelante las ecuaciones matemáticas que se utilizan para poder desarrollar estas transformaciones, ¿no? Porque aquí nosotros conocemos estas transformaciones uniparamétricas, pero aquí se aplican transformaciones biparamétricas que necesariamente necesitamos analizar en función de cuál de los dos parámetros se aplica la transformación, ¿sí? Por eso es que está tau o f, o el tiempo y la frecuencia Doppler, etc. ¿Sí? Ok, entonces aquí nosotros tenemos, ¿sí? Justamente esto, ¿no? Estos pares de frecuencia que les había mencionado, ¿no? Los pares de parámetros que les había mencionado, ¿no? Esta dualidad. Entonces, dentro de esto, nosotros tenemos una relación entre tau, ¿no es cierto?, como les había mencionado, y la frecuencia. Tau nos representa, obviamente, la dispersión temporal, ¿sí? Los retardos, cada uno de estos retardos nos representa esa dispersión temporal. La frecuencia en sí
nos representa la intensidad en los desvanecimientos selectivos. Eso es lo que nosotros podemos observar justamente en las funciones de transferencia en torno o en función de una frecuencia establecida. Ahí nos damos cuenta, ¿no? El T, el tiempo, nos da básicamente la información de la variabilidad temporal, y la frecuencia Doppler obviamente nos da la dispersión en frecuencia, ¿sí? Es decir, todas las desviaciones o variaciones de frecuencia a causa justamente del efecto Doppler, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos estos dominios, ¿no? Justo lo que les había mencionado. Aquí tenemos estos dominios entre F y T, ¿sí? Y tenemos los dominios entre la frecuencia Doppler y el tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Estas primeras funciones, ¿sí? Las funciones de la izquierda nos representan transformadas directas de Fourier, mientras que las funciones de la derecha nos representan transformadas inversas de Fourier, ¿sí? Entonces ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, para encontrar el valor de T mayúscula en función de H minúscula, que es justamente el que habíamos analizado, es de esta forma, ¿no? H de T tau, ¿no es cierto?, que es la función biparamétrica, por E a la menos J2pi por F, tau, ¿no? Entonces, y esto en función de tau. Cuando se aplica la integral, ¿no es cierto?, el tau desaparece, obviamente, y nos vamos a quedar, en cambio, con una función que va a depender tanto del tiempo como de la frecuencia, ¿sí? Y eso es justamente esta de acá, ¿sí? Y así podemos ir encontrando para cada una de estas 8 posibles situaciones, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, aquí en el texto, por darles un ejemplo de los pequeños errores que hay, ¿no? En esta variable, aquí le pone df, ¿no es cierto? Pero no es df, es la integral en función de la variable Doppler, ¿no? O en función de la dispersión Doppler o de la frecuencia Doppler, ¿sí? Entonces eso, por ejemplo, para ir corrigiendo estas consideraciones, ¿no? Entonces sí les recomiendo que vayan analizando cada una de estas funciones que nos representa básicamente cada una de las relaciones que vamos a tener entre cada una de las funciones de sistema, ¿sí? ¿Estamos? Entonces ahí tenemos justamente cada una de estas ecuaciones matemáticas, ¿ya? Ahora, estas funciones, ¿sí? Como ya les había mencionado, los canales reales, ¿sí? Porque básicamente esto es una aproximación, o estas, como les había mencionado, ¿no? Estas funciones de sistema son caracterizaciones principalmente teóricas, ¿sí? Son caracterizaciones inicialmente teóricas, ¿sí? A la final de cuentas, como nosotros sabemos, ya los canales reales, ¿sí? Varían aleatoriamente en función del tiempo, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a tener que cada una de nuestras variables, el tiempo, la frecuencia, el desplazamiento Doppler, el retardo, todas estas tienen una variación aleatoria. Y por lo tanto, todas nuestras funciones de sistema, que son biparamétricas, van a convertirse en procesos estocásticos, ¿sí? Porque son funciones que varían de forma aleatoria y son variables, sobre todo, multidimensionales, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros podemos justamente determinar esta cuestión de acá, que son es básicamente la función de densidad de probabilidad de cada una de las funciones, pero multidimensional, ¿no? Es decir, nosotros podríamos ir realizando estos análisis en tiempos indefinidos, ¿no? En un tiempo 1, en un tiempo 2, en un tiempo 3, 4, 5, en un tiempo enésimo. Y en función de todo eso, ahí ir analizando justamente estas densidades de probabilidad, ¿sí? Entonces, eso básicamente es un proceso completamente complicado, ¿sí? Es un proceso muy, muy, muy complicado cuando nosotros, sobre todo, tenemos una multidimensionalidad muy alta, ¿sí? Muy alta. Entonces, en este caso, para poder tratar de minimizar este estudio, de una u otra forma facilitar, se realizan ciertas aproximaciones que por lo general son suficientes para poder realizar un análisis aproximado, ¿sí? Un análisis que más o menos sí se acerca al comportamiento real, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, para poder realizar esas aproximaciones y no trabajar directamente con las funciones de densidad de probabilidad multidimensional, se utiliza un estudio aproximado utilizando funciones de correlación en dos, ¿cómo podríamos decir? Porque si hablamos de instante, hablamos de tiempo específicamente, que es el ejemplo que tenemos acá. Pero podemos decir que la función de correlación se la realiza en dos
espacios definidos de cada uno de los dominios. Por ejemplo, si hablamos del tiempo, ¿no es cierto? Sería en el tiempo TI y en el tiempo TJ, ¿no? Es decir, en un tiempo 1 y en un tiempo 2. ¿Cómo establecemos eso? ¿No? Justamente en función de la correlabilidad que va a existir entre el comportamiento del canal cuando existe la variación en un tiempo 1 y un tiempo 2. O cuando hay la variación para una frecuencia F1 y una frecuencia F2. O cuando hay un retardo Tau 1, Tau 2, o una frecuencia Doppler 1, una frecuencia Doppler 2. Por lo general, pero esta correlación se utiliza fundamentalmente para poder caracterizar espacios o ubicaciones de los dominios en el dominio del tiempo y de la frecuencia, porque es ahí fundamentalmente donde a mí me interesa observar, ¿no es cierto?, si es que existe o no existe distorsión, ¿sí o no? ¿Sí? Es ahí donde a mí me interesa observar, si es que en un tiempo 1 y en un tiempo 2, por ejemplo, la función de transferencia no sufrió mayores modificaciones, ¿no es cierto? O, por ejemplo, analizando la función de transferencia a una frecuencia F1 y a una frecuencia F2, si las amplitudes correspondientes son constantes, es decir, más o menos se puede aseverar un comportamiento plano, ¿no? Entonces hablamos de un posible desvanecimiento plano. Pero cuando ya existe una medida de correlación relativamente grande entre los dos espacios o entre las dos ubicaciones en cada uno de los dominios, eso ya implica esencialmente distorsión, ¿sí? Eso ya implica directamente distorsión. Entonces, todo esto puede ayudarnos justamente a esto, ¿no? Todavía estamos analizando esto, ¿no? La caracterización de todos estos canales multitrayecto, ¿sí? Entonces, primeramente, como ya sabemos, ¿no? Aquí nosotros estamos caracterizando cada uno de estos procesos gaussianos, porque, bueno, son procesos gaussianos, vamos a tener también esa consideración, que son procesos gaussianos inicialmente, ¿no? Es decir, que si hay componentes aleatorias o variabilidades de forma aleatoria, vamos a asumir que estas variaciones aleatorias tienen una distribución normal o una distribución gaussiana, ¿sí? Entonces, obviamente, cada una de estas funciones, como tienen esta derivabilidad o esta relación mediante transformadas directas, transformadas inversas, entonces se supone que cada una de estas funciones son funciones complejas. Y si son procesos estocásticos y además gaussianos, podemos decir que son procesos estocásticos gaussianos complejos, ¿sí? Son todo esto de acá, ¿ya? Estas funciones de sistema, ¿ya? Entonces, ¿cómo matemáticamente esto ya lo sabemos, ¿no es cierto? ¿Cómo se obtiene la función de correlación biparamétrica, ¿no? Que en este caso es lo que tenemos. Y vamos a considerar una función de correlación adicionalmente bidimensional. Es decir, únicamente para dos espacios de ubicaciones en cada uno de los dominios, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos cada una de estas, ¿no? Para cada una de las funciones, H minúscula, T mayúscula, H mayúscula y S, ¿sí? Las que dependen de T y Tau, F y T, F y Doppler, Tau y Doppler, ¿sí? Ahí están cada una de estas funciones, ¿no? Entonces, en cada una de las variables nosotros vamos a tener, como les decía, dos espacios dentro del dominio, ¿sí? Donde se va a realizar justamente esta correlación, ¿sí? ¿Y cómo se saca la correlación? Bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? Mediante el valor esperado, ¿no es cierto? El M nos representa eso, el valor esperado del producto entre la función conjugada, ¿sí? De la una función, ¿no es cierto? Que en este caso sería H, la H minúscula, en los primeros espacios correspondientes, es decir, T1 y Tau 1, multiplicado por H mismo, H minúscula, en este caso evaluado en los espacios T2 y Tau 2, ¿sí? Y lo mismo sería en cada una de las otras funciones, ¿sí? En cada una de las otras funciones. Ahí nosotros tenemos estas aplicaciones de los procesos gaussianos, ¿sí? Eso ya son procesos establecidos, no son expresiones ya dadas, pero que se puede utilizar, nuevamente repito, en el caso de realizar estas aproximaciones, para no hacer o no tratar de establecer, como les había mencionado al principio, o tratar de calcular una función de densidad de probabilidad multidimensional exacta. No, en este caso se aproxima mediante las funciones de correlación simplemente, ¿no? Entonces, a la final de cuentas, como estas funciones de correlación, ¿sí? si es que sus funciones
bases, que son en este caso las funciones de sistema, las funciones de Velo, y las funciones de correlación se obtienen en función de las funciones de sistema correspondiente. Entonces también va a existir una relacionabilidad entre cada una de estas funciones de correlación, ¿sí? Y eso igualmente lo podemos observar acá, ¿sí? Es decir, esto se lo obtiene mediante otras transformadas de Fourier, ¿no? Igual aquí tenemos las DFT y las IFT, con las mismas variables, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos tau y aquí tenemos f, ¿sí? Para la una transformada y para la otra transformada. Es decir, igualmente, ¿no? Aquí bastaría con obtener o caracterizar o modelar una de estas 4 funciones del sistema, o una de estas 4 funciones de correlación, más bien dicho, y en función de eso se puede ir calculando las otras 4 funciones correspondientes, ¿sí? Entonces, en función de esto se puede ir realizando justamente ya la obtención en cada uno de estos, ¿sí? Esto, como ya habíamos mencionado, es un cálculo teórico, ¿sí? Es una aproximación que se puede después modelar o aplicar a los canales reales, ¿no? Obviamente los canales reales tienen mayor variabilidad, mayores consideraciones, pero como vamos a ver más adelante, utilizando básicamente la información de los canales prácticos que se observan básicamente en la práctica, se pueden realizar o se pueden incluir otro tipo de aproximaciones u otro tipo de simplificaciones que van a facilitar aún más el tratamiento o el procesamiento de este tipo de señales variables con el tiempo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esto es lo que vamos a analizar a continuación respecto a los canales prácticos, ¿sí? Bueno, esto es lo que ya les había mencionado, ¿no? La caracterización de los canales prácticos se vuelve complicada a medida que obviamente se consideran más variables, se consideran más entornos, más situaciones, más aleatoriedad, ¿sí? Entonces, obviamente esto se complica. Los canales variables, básicamente, bueno, aquí nosotros podríamos ya ir analizando, ya, esto es lo que les quería mencionar, ¿no? Nosotros podemos realizar estas observaciones en función del comportamiento que se genera en canales variables multitrayecto prácticos, para observar, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando el canal multitrayecto es corto y hay una densidad relativamente alta de dispersores, de edificios, de paredes, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se puede ya tener una cierta información correspondiente. Y esa información que ya se extrae de la observación, de las mediciones, ya de la experimentación en ciertos contextos, en ciertos entornos, esa información me puede servir para realizar simplificaciones adicionales, ¿sí? Entonces, eso va a facilitar, como les mencionaba, el procesamiento o el tratamiento o el análisis de las señales, ¿sí? Entonces, justo lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, cuando se tienen recorridos relativamente pequeños, ¿sí? Entre los terminales, entre el transmisor y el receptor, y hay una diferencia mínima de tiempos, ¿no es cierto? Es decir, los instantes de observación, por ejemplo, en este caso, de la propagación, de la transmisión correspondiente, es un tiempo relativamente pequeño, ¿sí? Es decir, la diferencia entre T2 y T1 es relativamente un valor pequeño, ¿sí? Entonces, en estas consideraciones se puede asumir, ¿sí?, que tanto esta función impulsiva variable con el tiempo y la función de transferencia también variable con el tiempo, las dos van a ser procesos estacionarios en sentido amplio, ¿sí? Recuerden, esto ya lo habíamos analizado anteriormente, de pronto en la materia de análisis de señales, no me acuerdo si o en Matemáticas 4, me parece que también se analiza esto de las características de los procesos estacionarios en sentido amplio y cuáles son sus propiedades, ¿no? Yo me imagino que esto también ustedes lo estudiaron en la materia de probabilidad, de procesos estocásticos. Ahí se analiza justamente cada una de estas propiedades fundamentales, ¿sí? Entonces, cuando se cumple esta propiedad correspondiente y se asume, porque aquí nosotros vamos a asumir esto, cuando se cumple algo similar a esto, ¿no? Cuando hay recorridos relativamente pequeños y diferencias pequeñas también entre los tiempos de observación, ¿sí? Entonces,
las funciones, en este caso de correlación, van a depender únicamente de la diferencia de los tiempos que nosotros utilizamos para hacer básicamente la correlación, es decir, del T2 y del T1, ¿no? Entonces, en este caso, como justamente las dos funciones, estas dos de aquí, dependen del tiempo, entonces nosotros podríamos reescribir cada una de estas funciones de esta forma, ¿sí? La función de correlación de H minúscula, que dependerá ya no independientemente de cada uno de los instantes de tiempo T1 y T2, sino vamos a depender únicamente de la diferencia de esos tiempos, ¿sí? Y obviamente ahí sí, de cada uno de los retardos que se analizan, Tau1 y Tau2. Y lo mismo con la función R sub T mayúscula, ¿no? Entonces aquí también los tiempos correspondientes ya no se analizan por separado, sino se analiza la función de correlación en función de la diferencia de los tiempos, ¿sí? Entonces, aquí aparece también un nuevo término, ¿sí? Que básicamente se puede llegar a demostrar, ¿sí? Que si es que nosotros tenemos una propiedad de estacionariedad en sentido amplio, principalmente en el tiempo, se puede llegar a demostrar que va a existir en cambio una incorrelación en la variable Doppler, ¿sí? Es decir, existe una dualidad, una dualidad, una inversión, ¿no es cierto? Una relación inversa entre la variable de tiempo y la variable Doppler, ¿sí? Es decir, que como les decía, ¿no? Si es que nuestra variable t es un proceso WSS, que es estacionario en sentido amplio, nuestra variable Doppler, en este caso, va a ser una variable US, una variable incorrelada. Eso significa, ¿no? O un sistema incorrelado, ¿sí? Entonces, esta tiene una dispersión incorrelada. A eso significa US, ¿no? Entonces, la combinación de estas variables, como ya vamos a ver más adelante, es decir, que nosotros tengamos una variable que es WSS y la otra va a ser una variable US, genera procesos de estocásticos WSS US, ¿sí? Donde vamos a tener una propiedad de estacionariedad en sentido amplio en una variable y una dispersión incorrelada en la otra variable, ¿sí? Entonces, eso nos representa, bueno, ya tenemos que saber también qué nos representa esta incorrelación, ¿no? Obviamente, si ya conocemos la definición de lo que es la correlación de una función en términos de dos variables, bueno, no dos variables, sino en términos de dos valores de una variable correspondiente, tenemos que tener también en consideración qué es lo que nos representa, en cambio, la incorrelación, que es lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos justamente cada una de estas consideraciones, ¿sí? Entonces, en función también de estas expresiones, conocemos o sabemos que se puede representar las funciones de correlación de una función correspondiente en función de la señal incorrelada, ¿sí? Que son las que tenemos acá en la derecha, ¿no? Entonces, ahí tenemos justamente cada una de estas funciones o cada una de estas expresiones, ¿sí? Donde en este caso, ojo, ¿no? Esto de acá, el PS y el pH, nos representan, por ejemplo, las densidades espectrales de potencia para cada una de estas funciones. Por ejemplo, el P sub S nos representa la densidad espectral de potencia de la señal S, que depende de la señal S, que depende de tau y de la función y de la frecuencia Doppler. Y asimismo el pH es la función de densidad espectral es la densidad espectral de potencia, más bien dicho, de la función h, que depende, en este caso, h mayúscula, de la frecuencia y de la frecuencia Doppler, ¿sí? Entonces, justamente ahí nosotros tenemos estas relaciones, ¿sí? Entonces, de igual forma se pueden ir relacionando a todas, por ejemplo, este es solamente un modo de ejemplo que se le puede dar a estas relaciones cuando nosotros tenemos estos sistemas WSS-US. Pero ya las relaciones reales que nosotros vamos a tener para todas las funciones, ¿sí?, de sistema, en función de las correlaciones, son justamente estas de acá, ¿sí? Entonces, aquí está lo que les decía, ¿no? Tanto el tiempo y la frecuencia, con respecto a tau y la frecuencia Doppler, son duales, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Si nosotros tenemos un canal estacionario en sentido amplio en la frecuencia, va a ser incorrelado, en cambio, en el dominio del retardo, en tau. Y cuando tenemos estas combinaciones, se generan estos que se denominan los canales WSS
US, ¿sí? Que es básicamente lo que les había mencionado anteriormente, ¿sí? Entonces, en función de esto, cuando existe esta relación de correlación, incorrelación, etcétera, ¿sí? Ahí se puede relacionar o se puede representar cada una de estas funciones correspondientes en función de cada uno de estos parámetros, ¿sí? En función de cada uno de estos parámetros. Entonces, si aquí nosotros hablamos específicamente que el tiempo y la frecuencia pueden ser estacionarios en sentido amplio, nosotros podemos hablar específicamente, como ya les había mencionado, no en términos de espacios específicos, T2 y T1 o F2 y F1, sino podemos hablar en función de las diferencias de estos valores. Es decir, U, por ejemplo, es la relación o es la diferencia entre el tiempo 2 menos T1 y V será la diferencia entre la frecuencia F2 y F1, ¿sí? Y en función de eso ya se puede realizar fácilmente o de una forma más directa ya la obtención de cada una de estas funciones correspondientes de correlación en función ya sea de la incorrelación correspondiente, ¿no es cierto? O en este caso, cuando hablamos de F y U, que las dos serían únicamente canales WSS directamente, hablamos de la correlación directamente en términos de las diferencias de tiempo y de frecuencia, ¿sí? En función simplemente de cada una de estas componentes, ¿sí? Entonces aquí ya se va reduciendo de cierta forma ya cada uno de estos análisis correspondientes, ¿sí? Entonces, de igual forma, ¿no? Si nosotros podíamos relacionar las funciones de transferencia, podíamos relacionar las funciones de correlación, ¿sí? Y también en este caso podríamos relacionar todas estas que son básicamente las densidades espectrales de potencia, ¿sí? Y esta, por ejemplo, también se relaciona con esta función de autocorrelación que es única, ¿no? Porque en este caso esta será una señal puramente WSS, pero esta de acá, por ejemplo, esta de aquí es una WSS-US, esta de acá es una señal WSS-US, y esta de acá, en cambio, que se genera con dos niveles de incorrelación, es una señal puramente US, ¿sí? Porque depende de los valores que son directamente incorrelados, ¿sí? Es decir, el valor de tau y el retardo y el desplazamiento Doppler, ¿sí? Entonces ahí tenemos eso, ¿no? En cambio, en los otros dos casos, en la primera y tercera ecuación, ahí tenemos un WSS y un US, y lo mismo en el otro caso, ¿sí? Entonces ahí justamente ya podemos relacionar o podemos tener cada una de estas expresiones correspondientes, ¿sí? ¿Estamos? Listo, entonces en función de esto, como les decía, también se pueden relacionar a cada una de estas con estas transformadas, ¿no? Pero ahora ya no tenemos, es decir, ya la función tiempo o frecuencia se cambió, ¿no es cierto?, por la función V o U, donde U es la diferencia de dos tiempos específicos y V es la diferencia de dos frecuencias específicas. Ojo, eso nos va a servir para calcular o para analizar de forma más específica, si nosotros recordamos, ya hablamos de eso anteriormente, los anchos de banda de coherencia y los tiempos de coherencia en un canal, que nos dicen, básicamente nos indican, si dependiendo de esos valores correspondientes que son característicos del canal, y en función de nuestro ancho de banda o de nuestros tiempos de la señal que nos representa cada uno de los datos, en otras palabras, de pronto un tiempo de símbolo, un tiempo de bit, en nuestro sistema digital principalmente, en función de eso podemos analizar, podemos relacionar estos tiempos con los tiempos de coherencia o las bandas con el ancho de banda de coherencia y determinar si el retardo o la desviación Doppler que se genera pueden o no pueden provocar un desvanecimiento selectivo, ya sea en el tiempo o en la frecuencia, ¿sí? Entonces, para eso nos sirven básicamente estos parámetros U y V, ¿ok? Ya, entonces, igual, ¿no? Aquí está lo que les decía, de P sub H, que es la densidad espectral de potencia de H, se puede partir y obtener la función de correlación de la función T mayúscula, ¿no? Entonces, en función de V y U, ¿sí? Porque esta es un canal o una señal puramente WSS, ¿sí? Entonces, igual, lo mismo acá, ¿no? En cambio, en función de esa se puede obtener la densidad espectral de potencia de H mayúscula, ¿sí? Este sí es un canal o un sistema WSS-US, pero este de acá es un canal o un sistema puramente US, ¿sí? Porque depende de las dos variables que son específicamente incorreladas, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, igual, ¿no? Aquí de pronto
no está muy claro también, aquí les voy a aclarar las variables. Esta es t para la transformada directa, y es la variable f, es la variable v, ¿sí? Es la variable v para la transformada inversa, ¿sí? Para la otra transición, nosotros tenemos aquí la variable, bueno, aquí sí más o menos se ve, pero bueno, les voy a aclarar. Aquí es la variable Doppler y aquí es U, ¿sí? Aquí es U, ¿ya? Acá es, en cambio, V y tau, ¿sí? Esto es V y esto es tau. Y acá arriba es, en cambio, U y la variable Doppler, ¿sí? U y la variable Doppler, ¿sí? De esa forma, ¿no? No se parece mucho a la variable Doppler, déjenme le corrijo, ya, más o menos, ¿no? Entonces esa es nuestra variable Doppler, ¿sí? Entonces ahí tenemos justamente las variables que tienen que aplicarse en cada una de las transformadas, tanto las directas como las inversas, ¿sí? ¿Estamos? Entonces ahí nosotros tenemos justamente ya cada una de estas relaciones correspondientes, ¿ok? Listo. Hasta aquí tal vez. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que de pronto no les haya quedado del todo claro? Como les había mencionado, bueno, en la última clase, estas clases que vamos analizando en estos días, ¿sí? Al menos hasta acabar ya esta unidad, son un poquito más teóricas, ¿no? Son un poquito más definitorias, son un poquito más analíticas en función de la caracterización de lo que nos puede representar un canal. Pero sí es muy importante que nosotros podamos entender estas clases para que podamos interpretar justamente el sentido de cada uno de los elementos que intervienen dentro de un canal multitrayecto, ¿sí? Porque posteriormente todas estas definiciones, todos estos conceptos nos van a servir para la última unidad, donde tengamos que, ahí sí, de forma más práctica, con más ejercicios, ir analizando, por ejemplo, ya cuestiones de indisponibilidad, cuestiones de reducción de calidad, etcétera, y esto se determina en función de muchos de estos parámetros, ¿no? En función de muchos de estos conceptos, que como les digo, en este caso son conceptos, pero tenemos que tenerlos claros, tenemos que tener un claro enfoque de lo que esto básicamente representa e interpretarlos de forma correcta, ¿sí? ¿Estamos? Ok, entonces hasta aquí tal vez alguna duda, alguna pregunta tal vez antes de continuar. ¿No? Listo, chévere. Bueno, continuando entonces, justo lo que les había mencionado, ¿no? Cuando nosotros hacemos estas caracterizaciones de los canales multitrayecto, orientándonos fundamentalmente en lo que son los canales prácticos, estos análisis que hemos realizado son válidos fundamentalmente para pequeños desplazamientos del móvil, ¿sí? Es decir, un desplazamiento máximo de hasta unos 10 metros dentro de un entorno que puede ser urbano, ¿no? Donde pueden existir dispersores. Obviamente si el móvil se está desplazando, va a existir dispersión Doppler, entonces obviamente va a existir esta dispersión, ¿no? Tanto la dispersión de retardo como la dispersión Doppler, ¿sí? Entonces ahí se puede ir caracterizando. Entonces, ¿qué era lo que les había yo mencionado más un poquito más antes? Es que la mayoría de todas estas funciones, ¿sí? Se genera principalmente partiendo de la estimación de esta función, ¿sí? Del P sub S, ¿sí? Que es la densidad espectral de potencia, de la función S, que depende de tau y del desplazamiento Doppler, ¿sí? ¿Por qué se parte de esta estimación? Porque básicamente es son los dos parámetros que pueden ser claramente medidos, ¿no es cierto?, en un dispositivo o en un equipo que me mida justamente los retardos o me mida los desplazamientos Doppler, ¿no? Un analizador de espectro mismo, ¿no? Nosotros podemos ir determinando justamente la variación de frecuencia, por ejemplo, para determinar el desplazamiento Doppler. O, por ejemplo, analizando el cambio, la variación de fase entre cada uno de los sistemas que llegan, ¿no es cierto?, para ir determinando los retardos de cada uno de las componentes provocadas por los diferentes dispersores, ¿no? Entonces, si ya se parte o si ya se estima este valor correspondiente, se pueden ir calculando, se pueden ir modelando los otros elementos en función de las relaciones de las transformadas directas e inversas de Fourier, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, en función de las 4 expresiones que nosotros analizamos o determinamos anteriormente, justo son estas 4 de acá,
¿sí? Aquí vamos a tener cómo se genera, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que nos representa? ¿Sí? No solo matemáticamente, sino en términos conceptuales, ¿qué nos representa cada uno de estos elementos y de qué forma nos van a servir? No solo ya para caracterizar, porque ya cuando obtenemos estos valores, ya podemos decir que tenemos caracterizado nuestro canal, pero aparte, nosotros podemos utilizar estos para poder evaluar ciertas componentes, por ejemplo, de rendimiento, ciertas componentes de operabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, estas vamos a ir analizándolas una por una, ¿sí? Primero, la función de densidad, densidad espectral de potencia, ¿sí? O la función de, sí, la densidad espectral de potencia, de la función h de u y tau, ¿sí? Se genera en función de la función de correlación de u, que es WSS, ¿no es cierto? Y la función de densidad de potencia de tau, que es una variable US, ¿sí? Entonces, esta en este sentido, ¿no? En estas consideraciones se puede generar o se puede asumir de esta forma, ¿ya? Entonces, primeramente nosotros vamos a ir analizando qué es lo que representa o qué es lo que nos plantea esta expresión. Primeramente, esta función P sub h, ¿no es cierto?, que nosotros podríamos ir realizando ciertas, podemos asumir algunas consideraciones, como por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si nosotros evaluamos esta función solamente en un solo instante de tiempo? ¿Sí? Es decir, que no realizamos la correlación en el tiempo, ¿no? Es decir, simplemente medimos esta función en un instante de tiempo. Esto implica, ¿no es cierto?, que T2 va a ser igual a T1 y por lo tanto U, ¿no es cierto?, que es la diferencia de los dos, va a ser 0, ¿sí? Entonces, esto va a provocar que la señal P sub h, ¿no es cierto?, P sub h, que dependía inicialmente, bueno, de U y de tau, va a ser ahora, va a tener de 0, tau, ¿sí? Entonces, esto, en otras palabras, puede ser considerada solamente como P sub h de tau, ¿sí? Entonces, esta función correspondiente se convierte en una variable uniparamétrica y básicamente lo que describe es la variación de la potencia con el retardo, ¿sí? Es decir, para un retardo yo voy a tener un cierto valor de potencia. Para otro retardo voy a tener otro valor de potencia. Y tiene sentido, ¿se acuerdan lo que decíamos antes? Si es que yo tengo, por ejemplo, un retardo específico a una frecuencia específica, eso puede provocar, ¿no es cierto?, que las componentes, ¿no es cierto?, correspondientes lleguen en fase entre sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, la onda directa y la onda reflejada, ¿sí? Porque eso nos representa el tau, ¿no? La diferencia de tiempo entre una onda y otra onda, ¿sí? Entonces, si es que ese valor de tau provoca un desfase que va a provocar que las señales lleguen en fase, entonces las dos señales se van a sumar, por lo tanto, la potencia incrementará. Pero si es que el valor de tau provoca un desfase que va a provocar que las señales lleguen en contrafase, las dos señales en cambio se van a restar. Y si las dos señales se restan, la intensidad disminuye y por lo tanto la potencia que se va a tener para otro retardo va a ser inferior, ¿no? Entonces, por eso esto lo que me indica es la variación de la potencia con el retardo. Y por lo general a esta función se le denomina el perfil potencia-retardo del canal radioeléctrico, ¿sí? La potencia, perdón, el perfil potencia-radio, ¿sí? Y por sus siglas en inglés se denomina PDP, ¿sí? Y es una de las variables o una de las funciones que nos brinda mayor información, ¿sí? Sobre todo, como dijimos, ¿no? Nos da el perfil de la potencia respecto al retardo. Nosotros incluso podemos realizar una gráfica correspondiente, que ya la vamos incluso a estudiar un poquito más adelante, donde podemos ya tener una idea de ese comportamiento, ¿sí? Obviamente, esta gráfica tiene que ser oscilatoria, ¿sí? Porque a medida que el retardo va cambiando, va aumentando, va a ir cambiando también y va a ir aumentando también la fase, ¿sí? Y la fase, como sabemos, es periódica, ¿no? Entonces, si va aumentando la fase, va a llegar a un punto que va a ser la fase pi, después va a ser la fase 2pi, después va a ser 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, y cada uno de esos valores son en esencia cíclicos, son repetitivos. El valor de 3pi me representa pi, 5pi me representa pi, 6pi me representa 2pi o me representa 0, ¿no? 8pi me representa 0 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a la final de cuentas, lo que esperaríamos
es un perfil que en esencia debería ser oscilatorio, ¿sí? Eso es en esencia lo que ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, justo como les decía, ya nos vamos a enfocar en esto con más detalle más adelante. La segunda función, ¿sí? Que es la función R sub T, que es la función de correlación de V, que se puede considerar como WSS, si es que todas estas asumimos que son sistemas WSS-US, ¿sí? Si es que hacemos esa consideración. Si en este caso V es WSS, la variable U va a ser S, ¿no? Y aquí sí ya sabemos, ¿no? V es la relación de frecuencias y U es la relación de tiempos, ¿sí? Entonces, de igual forma, aquí nosotros podríamos analizar qué es lo que ocurre, y aquí al menos sí podríamos determinar qué es lo que pasa si hacemos el análisis de esta función en un instante de tiempo único, es decir, en lo mismo, ¿no? Cuando T1 es igual a T2, ¿no es cierto?, o en una única frecuencia, cuando F1 es igual a F2, ¿sí? Entonces, analicemos primeramente también, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando T2 es igual a T1? T2 es igual a T1. Esto provoca que U sea igual a 0, y esto va a provocar que la función R, ¿no es cierto?, R sub T, se convierta en, a ver si esta era de UV, ¿no? O VU, perdón. Esta sería V0, ¿sí? Y esto en esencia sería igual a R sub T de V, nada más, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esto básicamente se denomina, o a esta función se le denomina, la función de correlación de frecuencia del canal, ¿sí? La función de correlación de frecuencia del canal. Entonces, aquí básicamente esta función de correlación me dice qué tanto cambia o qué tanto varía, en esencia, la función de transferencia, por ejemplo, en una frecuencia F1 respecto a una frecuencia F2, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, se puede más o menos establecer algo como esto, ¿no? Si esta es la función de transferencia, yo puedo tener algo como esto, ¿no? Entonces, si esta es la función de transferencia del canal, ¿sí? Yo puedo determinar dos componentes de frecuencia, ¿no? Por ejemplo, esta que es la F1 y esta que es la F2. Yo puedo decir, ah, perfecto, aquí casi no hay variación. Entonces, el nivel de correlación es mínimo, ¿sí? El nivel de correlación es mínimo, ¿no? Entonces, ahí se puede dar, el nivel de correlación es alto, más bien dicho, ¿no? Porque los dos valores son similares, ¿sí? Pero, por ejemplo, si es que nosotros analizamos otra función de transferencia, si analizamos otra función de transferencia, ¿sí? Que más o menos de pronto viene así, 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 que es más o menos lo que se tiene cuando existe desvanecimiento selectivo, ¿no es cierto? Nosotros podemos analizar qué es lo que ocurre, ¿sí? En dos frecuencias diferentes, ¿no? Yo puedo tener un valor acá y otro valor acá, ¿sí? Entonces, ahí sí la variación es alta. Entonces, aquí en este caso, nosotros vamos a tener un factor de correlación pequeño, ¿no es cierto? Porque en realidad no están correlacionados los valores, ¿sí? Entonces, por eso, esta función, el RT de V, nos representa la función de correlación de frecuencia del canal, ¿sí? Es decir, cómo o qué tanto se parecen las amplitudes de dos componentes de frecuencia correspondientes, ¿sí? Las amplitudes de esas componentes de frecuencia. ¿Estamos? Entonces, de aquí, básicamente, como les decía, se puede establecer este parámetro que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que se le denomina el ancho de banda de coherencia del canal, ¿sí? El ancho de banda de coherencia del canal, ¿no? Entonces, si yo digo, a ver, yo parto, por ejemplo, de una frecuencia F1, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos analizarlo, perdón, de sub C, ¿sí? Podríamos analizarlo de esta forma, ¿no? Vamos a suponer que igual yo tengo una caracterización del canal más o menos de esta forma, ¿no? Entonces yo puedo decir, establezco una frecuencia F1, ¿no es cierto? Y voy analizando para una frecuencia F2, ¿no es cierto? Que puede ir comenzando desde aquí. Entonces el valor de correlación es alto. Entonces todavía sigo dentro de mi ancho de banda de coherencia. Le voy dando un valor más alejado y digo, bueno, todavía hay cierta coherencia o hay cierta correlación, ¿no? Entonces, sigo, entonces ya los valores, a medida que el ancho de banda se aleja, o la diferencia, más bien dicho, de la frecuencia F2 y F1 va creciendo, ¿no es cierto? Esa diferencia, el valor de correlación también va disminuyendo, ¿no? Entonces, en este caso yo puedo llegar a este punto y decir, no, ya a partir de aquí
Porque los valores de correlación se establecen. Yo puedo dar, por ejemplo, un valor de correlación de 0.3, de 0.4, de 0.5, etcétera, y ese valor es un valor de diseño. Entonces, yo puedo ir cambiando o aumentando el valor de la diferencia entre F2 y F1, o el valor de V, en otras palabras, y decir, hasta este punto, el valor de correlación correspondiente R sub T llegó a este valor correspondiente de 0,5. Entonces, el valor de V que provocó ese valor de correlación, ese es el ancho de banda de coherencia. ¿Sí? ¿Estamos? Con todo esto también un poquito lo vamos a aclarar un poco más adelante, pero en esencia, en definitiva, eso es lo que me representa ese ancho de banda de coherencia. ¿Sí? ¿Estamos? Y bueno, aquí como ya sabemos también, entre estas dos, ¿no es cierto?, pueden relacionarse este pH de tau y este RT de V, se relacionan mediante las transformadas directa e inversa de Fourier, ¿sí? Eso, bueno, ya lo sabemos en función de las otras tablitas que tenemos, ¿sí? Pero aquí también podemos hacer el análisis en función de esta función R sub T, respecto a una sola frecuencia, es decir, analizar qué es lo que pasa cuando F2 en cambio es igual a F1, ¿sí? En este caso, V, ¿no es cierto?, va a ser igual a 0, y lo que vamos a tener aquí es en cambio la función R sub T de 0, U, ¿no es cierto? O en otras palabras, simplemente la función RT de U, ¿sí? Esa es la función. Y esta se denomina la función de correlación temporal del canal, en cambio, ¿no? Entonces aquí se analiza cómo varía una señal, pero en un rango definido de tiempo, ¿sí? Antes era en el dominio de la frecuencia, se analizaba la función de transferencia, y ahora se analiza la respuesta al impulso, en otras palabras, ¿no? Entonces, esto se analiza básicamente cómo funciona esta forma de onda, ¿no es cierto? La forma de onda correspondiente en el dominio del tiempo, y cómo varía para dos tiempos determinados, un tiempo T1 y un tiempo T2, ¿sí? Entonces, es algo similar, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una señal, ¿no es cierto?, que no, podemos utilizar asumir una forma de onda generadora. Una forma de onda generadora para para una señal digital puede ser, por ejemplo, un pulso rectangular, ¿sí? Un pulso rectangular que tiene, por ejemplo, un ancho de T sub B, ¿sí? Un ancho de T sub B. Entonces, aquí en estas condiciones, ¿no es cierto?, si nosotros tenemos esta señal correspondiente, podemos determinar, ¿no es cierto?, que en este rango de tiempo, ¿no es cierto?, los valores básicamente son los mismos, ¿no? Entonces, tenemos un valor de correlación alto, ¿no es cierto?, porque nosotros vamos a tener básicamente el mismo valor en los dos instantes de tiempo, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si por ahí la frecuencia en un sentido, por ejemplo, aumenta, ¿sí? Si la frecuencia aumenta, ¿no es cierto?, ya la velocidad de transferencia de bits, en este caso, va a modificarse, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros de pronto vamos a tener un tiempo de bit más angosto, ¿sí? Por darles un ejemplo, ¿no? Entonces, ahora una señal correspondiente ya no va a tener todo ese ancho, sino va a tener de pronto este ancho de acá, ¿sí? Para una velocidad de transferencia más grande, un tiempo de bit más pequeño, ¿sí? Y si ahora analizamos esta relación de aquí, ¿no es cierto?, ya vamos a ver que como mi función generadora es un pulso rectangular uno solo, entonces se supone que yo voy a tener aquí 1 y acá voy a tener, en todo el resto de tiempo voy a tener 0, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, en este caso, yo voy a tener aquí un valor, por ejemplo, de 1 y acá voy a tener un valor de 0 en ese mismo intervalo de tiempo. Y eso se da justamente a causa de ciertas variaciones de frecuencia que puede provocar el efecto Doppler. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, en este caso, justamente ahí nos van a dar esas variaciones correspondientes en la correlación, y que se puede caracterizar, más bien dicho, con la correlación, en función de estas variaciones de la amplitud en dos instantes de tiempo definidos, ¿sí? Por eso esta se denomina así, ¿no? La función de correlación temporal del canal, ¿sí? Y lo que les decía, ¿no? A partir de esto puede evaluarse el tiempo de coherencia del canal, ¿sí? El tiempo de coherencia del canal, ¿no? Entonces, en función de esto se puede igualmente establecer un valor máximo de T sub C, el tiempo de coherencia, para el cual, si es que se supera, puede empezar a existir lo que es interferencia intersimbólica, o lo que también se denomina el desvanecimiento selectivo en el tiempo,
¿sí? Entonces, justamente esto se lo analiza en función de estos parámetros, ¿no? Entonces, cuando tenemos el RT de V, podemos determinar el ancho de banda de coherencia del canal. Cuando se analiza el RT de U, que es la función de correlación temporal, se analiza el tiempo de coherencia del canal, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, de esa forma, nosotros podemos ir caracterizando cada uno de estos parámetros que son sumamente importantes para poder hacer un análisis más específico más adelante, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, la tercera función es la función de correlación de V respecto a una función de densidad de potencia de la función Doppler, ¿sí? Entonces, ahí justamente nosotros tenemos cada una de estas expresiones, ¿no? Entonces, esta simplemente nos da o nos puede dar cada una de las informaciones correspondientes relativas a variaciones de frecuencia respecto a variaciones Doppler, ¿sí? Y el último, que nos representa la relación entre la función de densidad de potencia de tau respecto a la función de densidad de potencia de la función Doppler, ¿no? Entonces, como les decía, esta función es de suma importancia porque nos brinda directamente estas características correspondientes, ¿no? Las de retardo y las de desplazamiento Doppler, ¿sí? Entonces, de igual forma, ¿no? En estas consideraciones, aquí al menos en esta, sí podemos ir analizando algunas situaciones específicas. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos un valor de tau igual a 0, eso implica que básicamente no existen dispersores, por ejemplo, no hay dispersores, y la única onda que llega al receptor o al móvil es una onda directa, ¿sí? Y a pesar de que el móvil está en movimiento, porque sí existe, ¿no es cierto? Porque aquí, esto de aquí se puede representar mediante P sub S de 0, la variación Doppler. Y esto es en esencia igual P sub S de o evaluado en la variación Doppler. Nada más, ¿no es cierto? Entonces existe velocidad, existe desplazamiento del móvil, pero no existe ningún dispersor que pueda generar retardos de las señales, ¿sí? Es decir, siempre vamos a tener componentes únicamente de onda directa. Esto es lo que nos representa, ¿no? Y este P sub S de la variación Doppler nos representa básicamente la variación de la potencia con la dispersión Doppler, ¿no? Es decir, cómo cambia cuando nosotros tenemos una variación en frecuencia nuestro valor de potencia. Es más o menos algo similar con respecto al retardo, ¿no? Es decir, sí, con respecto al retardo. Porque eso básicamente nos representa estas condiciones, ¿no? Si es que nosotros tenemos variaciones de retardo, vamos a tener variaciones de potencia. Lo mismo aquí, si tenemos variaciones de desplazamiento Doppler, es decir, en otras palabras, si tenemos variación de la velocidad, ¿no es cierto?, a la cual se está desplazando un móvil, vamos a tener variación en la potencia. Entonces, la potencia, en términos generales, también depende de la velocidad de recepción, o bueno, de la velocidad en la cual se está moviendo el receptor, ¿sí? Y se denomina, en este caso, el perfil potencia Doppler. Así como arriba teníamos el perfil potencia retardo, esto también nos representa el perfil potencia Doppler. ¿Estamos? En este caso, toda esta función correspondiente nos brinda información muy valiosa, como ya les había mencionado, porque en función de esto nosotros podemos caracterizar y podemos obtener una primera función variable. Por eso aquí les ponía esto, ¿no? Que esto es necesario, o muchas veces es necesario primero estimar esta función en función de tau y de la variable Doppler para poder en función de esa ir caracterizando las otras variables correspondientes, ¿sí? Y por lo general esta es la que se suele tomar como base para realizar ciertos modelos, ¿sí?, de simulación mediante software. Es decir, si se llega a caracterizar todo el canal mediante cada una de estas 4 funciones, se puede modelar, se puede caracterizar esa ecuación en un algoritmo, en una aplicación, en algún software informático, y se puede realizar las simulaciones de lo esperado en el comportamiento de un canal. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. Esto con respecto a estas consideraciones, ¿no? Ahora, hablando, como ya habíamos mencionado, hablando de este parámetro de aquí, que como les decía, es un parámetro muy importante y como habíamos mencionado, lo vamos a analizar a continuación, este se puede considerar como, podríamos decir, el promedio de toda la dispersión correspondiente que se generará en el caso de cada uno de los diferentes tiempos de retardo, ¿sí? Para cada uno de los desplazamientos
perdón, para cada uno de los desplazamientos Doppler, ¿sí? Entonces, vamos a analizar esto a continuación. ¿Ya? Entonces, justamente aquí está, ¿no? Esto de aquí, esta función P de tau, que, era, que le podemos poner solamente como P de tau, ¿sí? Y que es el PDP, el perfil Doppler retardo, ¿sí? Básicamente, como les decía, se puede asumir que se genera en función de un promedio de dispersión del canal en base a los valores de desplazamiento Doppler, ¿no? Es decir, nosotros podemos tener varias situaciones, varias velocidades, pero en función de todas esas se obtendrá un único valor, un único promedio, y ese es este PDP, ¿sí? Entonces, en estas condiciones, básicamente, podemos analizar en función de este perfil, que ya les había mencionado, se puede obtener ciertas gráficas en función de pruebas, en función de mediciones correspondientes, ¿sí? Y este perfil nos brinda una información importantísima respecto a la calidad del funcionamiento de todo nuestro sistema de radiocomunicaciones, ¿sí? Entonces, dentro de los principales parámetros que nos puede brindar este perfil correspondiente es el retardo máximo que se puede llegar a analizar, ¿sí? La dispersión del retardo, que se conoce como DS, ¿sí? o Delay Spread, la ventana del retardo, DW, y el intervalo del retardo, el intervalo entre retardos, ¿sí? Esto es todo lo que nosotros podemos ir analizando, ¿sí? Entonces, en función de esto, nosotros podemos ir analizando algunas consideraciones. Por ejemplo, aquí en la gráfica tenemos un ejemplo de un PDP, de un perfil de retardo, de un perfil de potencia retardo, ¿sí? Este perfil, por ejemplo, justo lo que les decía, ¿no? Lo que nosotros esperaríamos es que tenga un comportamiento oscilatorio, justamente como el que tenemos acá, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos ir analizando diferentes valores de retardos, ¿no? Por ejemplo, tau 0, tau 1, tau 2, tau 3, tau 4, hasta un tau 5, ¿sí? Es decir, que a medida que aumenta el valor de retardo, ¿sí? Nosotros vamos a ir teniendo estas oscilaciones, un valor de potencia máxima, un valor de potencia mínima, otra vez máximo, mínimo, y así sucesivamente. Es lo esperado, ¿sí? Pero eso no se va a mantener siempre. Nosotros vamos a tener un umbral de ruido, ¿sí? O se denomina noise floor, que es básicamente el umbral por el debajo del cual básicamente todo lo que está por debajo de este umbral se considera ruido térmico y no contribuye a este perfil, ¿sí? Es decir, ya básicamente ya hay ausencia de señal, ¿sí? Hay solamente ausencia de señal y básicamente si existe ciertos niveles de potencia, ciertos niveles de intensidad, ya es únicamente ruido, no es señal, porque ya si existe señal está muy por debajo de las componentes de ruido y es información que no se puede llegar a recibir, ¿sí? Eso es lo que implicaría esto, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Si hay diferentes contribuciones, diferentes señales correspondientes que llegan después, es obvio que la amplitud va a ser muy pequeña, porque de pronto, para llegar al receptor, después de mucho tiempo, de pronto tuvo que haber realizado muchas más reflexiones, ¿sí? Pasó por muchos dispersores y cada dispersor absorbe una parte significativa de la potencia, ¿no? Entonces eso provoca que la señal obviamente cada vez se vaya desvaneciendo y a la final ya no llegue, ¿no? O si es que llega por debajo del piso de ruido, ¿sí? Entonces básicamente eso no se considera. Entonces aquí, por ejemplo, para ir analizando, se considera, por ejemplo, los valores del tau máximo, que sería el retardo máximo, y el retardo mínimo. El retardo mínimo o el tau mínimo es el primer valor que atraviesa o supera, ¿sí? el piso de ruido, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se puede considerar que este es el tiempo cero, ¿no es cierto? Y de ahí, a partir de ahí se espera, ¿no es cierto?, cuando llega la primera señal, ¿no? Entonces aquí posiblemente comienza en cero y después recién se viene así, ¿no? Entonces, porque ahí, después de todo ese tiempo, de pronto toda esta intensidad, porque de pronto ustedes pueden decir, ¿no? Entonces la señal debería ser así, deberíamos tener ausencia de señal y después ahí llegar y tener todo eso. Pero no vamos a tener ausencia de señal porque tenemos esto que es ruido térmico, ¿no? Entonces siempre vamos a tener algunas componentes de señal, ¿sí? Ok, entonces a partir de ahí, ¿no es cierto? Cuando ya se supera el ruido correspondiente, entonces ese tau sub 0 que
genera esta situación es el tau mínimo, ¿sí? Es donde comienza básicamente todo nuestro perfil, ¿sí? Y el tau 5, en este caso, que es el último valor por el cual atraviesa el piso de ruido, el último, ese es nuestro tau máximo, ¿no? En este caso, el valor final del retardo o el valor final de nuestro perfil. Independientemente de que si es que antes, por ejemplo, la señal o este perfil pudo haber bajado por debajo del perfil, del umbral de ruido y después otra vez subido, ¿no? Es decir, la señal pudo haber venido algo así y después otra vez subir, ¿no? Entonces, algo como esto, ¿no? Entonces, ahí de pronto ustedes dicen, no, es que aquí ya bajó, solamente hasta aquí llega el tau máximo. No, porque la señal volvió a subir, volvió a superar y significa que todavía se sigue recibiendo algunas componentes. De pronto en todo este intervalo no hubo recepción de la señal porque de pronto los dispersores estaban conformados de tal forma o dispuestos de tal forma que justo en todo ese intervalo de tiempo no hubo recepción de señal, pero la señal siguió rebotándose por otro lado y después de un tiempo significativo empezó otra vez a asomar, ¿no? Y de pronto ahí subió otra vez y después ahí sí bajó y ahí sí se mantuvo en el piso de ruido, ¿no? Entonces ya este valor de aquí sí será el valor definitivo del tau máximo, ¿sí? Entonces la duración total, ¿no? La duración total correspondiente básicamente es la diferencia que nosotros vamos a tener entre el tau máximo y el tau mínimo, ¿sí? Esa va a ser básicamente la duración correspondiente de nuestro perfil, ¿sí? Eso en inicio, ¿sí? De ahí nosotros podemos ir analizando, por ejemplo, bueno, el retardo máximo en este caso es el tau 5, el retardo mínimo será tau sub 0. La dispersión del retardo, ¿sí? La dispersión del retardo se obtiene una vez que obviamente ya hayamos obtenido el retardo, no, aquí mismo está, perdón. Ya hayamos obtenido el tau máximo y el tau mínimo, se obtiene este parámetro de aquí que es el DS, que es la dispersión de retardo, ¿sí? Y esto se obtiene mediante esta ecuación matemática, ¿sí? Mediante esta ecuación matemática se puede obtener básicamente esta dispersión, ¿no? Que depende, en este caso, de tau, depende de los tau máximos, del tau mínimo, ¿no es cierto? Depende de esta función correspondiente, ¿sí? De la función de nuestro perfil, de esta gráfica, en otras palabras, del PDP, ¿sí? Y de ahí se puede obtener este DS. Este valor medio correspondiente de dispersión se obtiene mediante esta expresión, en cambio, ¿no? Que igualmente es una expresión bastante sencilla de desarrollar o de implementar. ¿Sí? Entonces, simplemente se puede resolver de forma analítica, de forma matemática y se obtendrá esta dispersión de retardo. ¿Sí? Ahora, como les había mencionado, la función, en cambio, la función P sub S, que es la función que proporciona la distribución de la potencia en función de la variabilidad Doppler, ¿no es cierto? Justamente esto es lo que nosotros tenemos acá, la distribución de la potencia de los ecos en función de la variación Doppler. En función de esto, nosotros podríamos obtener justamente lo que se denomina la dispersión Doppler, ¿sí? En función de esto ya se puede llegar a obtener esta dispersión Doppler. ¿Mediante qué expresión se obtiene? Igual, son ecuaciones muy similares a los casos de la dispersión de retardo, ¿sí? De la dispersión de retardo, pero aquí dependemos de las funciones Fs y de los valores máximos del desplazamiento Doppler, ¿no? Como observamos aquí, aquí tenemos el F sub D. Esto se puede obtener fácilmente mediante un analizador de espectros, ¿no? Es decir, se puede ir midiendo, ¿no es cierto? Se puede ir observando una señal, una portadora sin modulación, por ejemplo, y dependiendo de la velocidad, dependiendo del movimiento, dependiendo del entorno, ¿no es cierto? Ahí se puede observar cuánto es lo máximo que se puede desplazar la frecuencia portadora, la frecuencia enviada, a la frecuencia que se está recibiendo en el analizador de espectro, ¿cierto? Entonces, mediante esta función se puede desarrollar, ¿no? Entonces, como vemos, la expresión canónica es la misma, ¿no es cierto? La estructura es exactamente la misma que el DS, y de igual forma aquí se puede obtener el desplazamiento Doppler medio, ¿sí? En función de esta expresión matemática, ¿sí? Entonces, en función de estas expresiones, en función de estas consideraciones, o con estas mismas funciones que acabamos de mencionar, se puede llegar a obtener lo que les había mencionado anteriormente, ¿no? El ancho de banda de coherencia
y el tiempo de coherencia del canal, ¿sí? Que son el B sub C y el T sub C, ¿sí? Entonces, aquí nosotros básicamente vamos a obtener esto cuando nosotros tenemos, primero, una variabilidad de nuestras señales o de nuestros sistemas con la frecuencia y también en el tiempo, ¿sí? Entonces, tanto todas nuestras funciones del sistema, principalmente, ¿no?, la función de transferencia y la respuesta al impulso, van a variar en función de la frecuencia y en función del tiempo, ¿sí? Entonces, cuando hay estas variaciones, ¿no es cierto?, en función de la frecuencia o en función del tiempo, es cuando existe esto de acá, el grado de selectividad del desvanecimiento, es decir, qué tan intenso va a ser este desvanecimiento selectivo. Es decir, que si es que la función de transferencia del canal es más o menos algo así, ¿sí?, por dar un ejemplo, o la función de transferencia del canal es algo así, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a tener más desvanecimiento selectivo en frecuencia principalmente, ¿no? Porque estamos hablando de la función de transferencia, ¿sí? Entonces, en este caso, la función T de F y T, ¿no es cierto?, que es justamente la función que relaciona a estas dos variables, a tiempo y frecuencia, es una variable aleatoria, ¿no es cierto?, o va a tener, más bien dicho, una variación aleatoria de frecuencias y se genera un sistema, o se representa, o más bien dicho, se considera que es un sistema WSS-US, un sistema estacionario en sentido amplio para una variable y incorrelado en la otra, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya sabemos, ¿no es cierto?, que la función R sub t, ¿sí?, se obtiene a partir de la relación de las transformadas desde P sub h, ¿sí?, en función de esto, ¿no? Entonces, ya sabemos también que cuando U es igual a 0, la función P sub h se convierte en el P de P, ¿no es cierto?, que ya lo analizamos anteriormente, ¿ya? Y también aquí tenemos que en función también de esta misma consideración, cuando U es igual a 0, la función R sub t se convierte únicamente en la función R sub t de F, ¿sí? Es decir, justamente tenemos estas dos relaciones. Entonces, si relacionamos, como habíamos mencionado acá arriba, vamos a tener que el R sub t se puede obtener de P de tau, en otras palabras, ¿no? Entonces, esto obviamente considerando un único instante de tiempo, es decir, cuando no existe variación temporal, ¿sí?, en un único instante de tiempo, ¿ok? Entonces, aquí sale, en función de estas expresiones matemáticas correspondientes, bueno, aquí se ha planteado a manera de ejemplo. Recordemos que en función de esto, este RT de F, de aquí nosotros ya habíamos mencionado que se puede obtener el ancho de banda de coherencia, ¿sí?, en función de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtiene el ancho de banda de coherencia? Ya les había un poquito mencionado, ¿no? Cuando la función de correlación, ¿sí?, de esta función correspondiente para un valor de F1, ¿no es cierto?, provoca, bueno, más que la función, el módulo de la función de correlación provoca un valor establecido, un valor de diseño, un valor cualquiera, ρ, ¿no es cierto? Entonces aquí se puede establecer, se puede asignar un valor de 0,6, de 0,4, de 0,5, etcétera, y se analiza, ¿no es cierto? Entonces aquí, cuando el módulo de R de t en función de la variación de frecuencia, porque dependemos de F, ¿no es cierto? Entonces, cuando llegamos a una frecuencia específica, por ejemplo, en este caso F1, ¿no es cierto?, ese es el valor correspondiente que va a provocar este módulo en la función de autocorrelación, ¿no? Entonces, si se da esta relación, este valor de F1 es el que me representa el valor del ancho de banda de coherencia, ¿sí? Ese es el valor correspondiente del ancho de banda de coherencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos establece un ejemplo en el cual nos brinda, por ejemplo, una representación de un canal WSS-US con un perfil de potencia retardo, un PDP, de forma exponencial, ¿sí? De forma exponencial. Y ahí nos da una ecuación o una relación o una expresión específica, ¿sí? Ojo, ¿no? Aquí en el texto nos pone o nos habla de un parámetro D, pero este parámetro D es el parámetro DS, ¿no? Es decir, el spread delay, es la dispersión de retardo, ¿sí? Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, podemos ya ir analizando parámetros característicos, ¿sí? O parámetros de una u otra forma normalizados, y uno de estos que se suele utilizar en términos de diseño es un valor de ρ igual a 0.5, ¿sí? Con este valor de ρ igual a 0.5 y con y asumiendo un canal
exponencial, es decir, donde la amplitud o la potencia, más bien dicho, va disminuyendo de forma exponencial en función del retardo, ¿sí? Ojo, en función de eso, se puede llegar a un valor correspondiente para estas características específicas, se puede llegar a un valor de un ancho de banda de coherencia igual a 1 sobre 2pi, que multiplica a la dispersión del retardo, ¿sí? Ese es un valor que cumple con las características mencionadas en este ejemplo, ¿sí? Ahora, en la mayoría de canales, ¿sí? Se caracteriza o se utiliza más o menos una caracterización similar a la del ejemplo, es decir, con una variación o con una disminución exponencial y un valor de módulo de la función de correlación igual a 0,5, ¿sí? Son valores que se utilizan de forma estandarizada y de forma normalizada. Entonces, se puede recomendar la utilización de esta expresión para calcular en cualquier tipo de canal el ancho de banda de coherencia, ¿sí? Entonces, se puede utilizar directamente ya esta ecuación, ¿sí? Y algo similar ocurre básicamente con el tiempo de coherencia, ¿sí? Con el tiempo de coherencia, donde en este caso, ¿sí? Se tiene básicamente el análisis de la selectividad temporal ahora, ¿no es cierto?, por desplazamiento Doppler, ¿sí? Porque ya sabemos, ¿no? Los dispersores que generan retardo provocan desvanecimiento selectivo en frecuencia. En cambio, cuando tenemos desplazamiento Doppler a causa de variaciones en la velocidad del desplazamiento del móvil, se va a generar selectividad, o más bien dicho, desvanecimiento selectivo en el dominio del tiempo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, aquí igualmente podemos relacionar estas dos funciones, el P sub h y el P sub s, a partir de la transformada inversa, ¿sí? En este caso, en cambio, lo que vamos a asumir es que lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Que no existe retardos, ¿no? Es decir, no hay dispersores, ¿sí? Hay una única onda que está llegando al receptor, pero este receptor está en movimiento y con una velocidad variable, ¿sí? Entonces, cuando tenemos eso, ¿no? Para un valor de tau igual a 0, lo que vamos a tener es justamente esta relación, ¿cierto? Es decir, aquí vamos a tener solamente el P sub s en función de la variación Doppler, ¿sí? Eso implica que, como les decía, no es que vamos a tener únicamente una sola velocidad de desplazamiento. Si tuviéramos una única velocidad de desplazamiento, también tuviéramos un único valor de desplazamiento Doppler. Pero si tenemos una variación o al menos dos velocidades, ahí ya tenemos una cierta relación de correlación. Y eso es en esencia lo que se genera en esta expresión, ¿cierto? Cuando tau es igual a 0, ¿sí? Entonces aquí justamente se relacionan estas dos componentes. En función de esto, nuevamente, ¿no? Se puede establecer el valor, o más bien dicho, la definición de lo que representa el tiempo de coherencia, el tiempo de coherencia del canal, ¿sí? El valor de T sub c. Entonces, igual, aquí cuando se analiza el nivel de correlación, ¿sí? Del valor de R de U, ¿no es cierto? En este caso, y este valor de correlación, bueno, aquí también se podría hablar del módulo, ¿sí? Aquí me ha faltado eso. Si es que este valor correspondiente es igual al valor de P, a un valor establecido, un valor de ρ cualquiera, el valor de U, ¿no es cierto?, que es la diferencia de tiempos, recordemos que U es T2 menos T1, el valor de U que nos representa la diferencia de tiempos, que va a provocar una función de correlación igual a ρ, eso es lo que nos va a representar el valor correspondiente del tiempo de coherencia, ¿sí? Eso es lo que nos representa, en esencia, este tiempo de coherencia, ¿sí? Entonces, de igual forma, ¿no? Aquí nosotros podríamos asumir las mismas consideraciones en un ejemplo similar, ¿no es cierto? Un canal específico, un valor de ρ igual a 0,5, ¿sí? Sí les recomiendo que analicen un poquito esos ejemplos para que les vean justamente esas caracterizaciones con estas funciones de sistema. Y aquí se puede establecer que el parámetro de T sub c aproximado, ¿sí? En general, que puede ser llegado a utilizar, es igual a 9/16 de pi por la frecuencia Doppler máxima, ¿sí? ¿Estamos? Ese es el valor correspondiente, ¿no? Entonces, recordemos, ¿no? Cuáles son las relaciones que nosotros tenemos entre los anchos de banda y el ancho de banda de coherencia y entre el tiempo de duración de un elemento, ¿no es cierto?, de
un elemento de la señal, que puede ser el tiempo de símbolo para señales multinivel o el tiempo de bit para señales binarias. Entonces ya sabemos, ¿no?, qué es lo que ocurre cuando T sub B es mayor que T sub S. En esencia, si es que obviamente el tiempo de bit es este, ¿no?, se va a generar desvanecimiento selectivo, ¿sí? Va a generarse desvanecimiento selectivo. Pero si es que el tiempo de bit, como habíamos mencionado anteriormente, es inferior a este tiempo de coherencia, no existirá desvanecimiento selectivo en tiempo, ¿no? En tiempo. Y lo mismo en el caso anterior, ¿no?, que no lo habíamos mencionado. También, cuando el ancho de banda BW de nuestro canal es mayor al B sub C, que es el ancho de banda de coherencia, habrá desvanecimiento selectivo en frecuencia. Pero si es que el ancho de banda de nuestro canal es menor que el ancho de banda de coherencia, entonces no existirá desvanecimiento selectivo en frecuencia. Eso ya un poquito también ya lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, estas son básicamente algunas de las relaciones que nosotros podemos ir observando, que podemos ir analizando en estas consideraciones. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. Ok. Aquí, a continuación, tenemos una especie de valores, resumen, o valores que se han utilizado en ciertos entornos de propagación, justamente en función de las caracterizaciones de algunos canales multitrayecto, como les decía, en función de diferentes entornos, o incluso cuando se considera las frecuencias Doppler a diferentes velocidades, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la dispersión de retardo y el ancho de banda de coherencia que genera, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos en un entorno rural, ¿no es cierto?, en un entorno rural, la dispersión del retardo, ¿sí?, por lo general es relativamente pequeña, ¿no?, más o menos unos 0.2 microsegundos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es pequeña? Porque en un entorno rural básicamente existirá una poca existencia de dispersores, ¿sí? Una poca existencia de dispersores o incluso ausencia de dispersores. Entonces, si hay por ahí alguna reflexión, será de pronto la reflexión en el suelo, la reflexión en algún obstáculo, en alguna montaña, etcétera, pero nada más, ¿sí? Y serán pocas reflexiones, ¿sí? Entonces, en cambio, mientras más grande sea el entorno, un entorno suburbano o más aún un entorno urbano, esto implica que va a haber más edificios de pronto con estructuras con una alta conductividad, donde obviamente pueden llegarse a dar muchas reflexiones. Vamos a tener trayectos bastante extensos, y cada una de estas múltiples reflexiones van a llegar a o van a provocar que a la final de cuentas el trayecto llegue hacia el receptor, pero después de un trayecto muy largo, y ese trayecto largo va a provocar un retardo superior, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a tener una dispersión de retardo más grande, ¿sí? Y obviamente de estos parámetros, como habíamos analizado en la expresión anterior, de B sub C depende, de DS depende el valor de B sub C, que es el ancho de banda de coherencia, ¿sí? Entonces esto implica, a su vez, que también en entornos urbanos el ancho de banda de coherencia es más pequeño, ¿sí? Es decir, estamos más propensos a que exista desvanecimiento selectivo, porque tenemos un ancho de banda más pequeñito para correlacionar, ¿sí? Mientras que en un entorno rural, ¿no es cierto?, donde existen menos cantidad de dispersores, y tiene sentido, ¿no es cierto?, todo esto tiene sentido. En un entorno rural donde casi no hay dispersores, el ancho de banda de coherencia es alrededor de 700, bueno, casi 800 kilohertz, ¿sí? Entonces tenemos toda esa gama de frecuencias, todo ese rango de frecuencias, para que nuestro ancho de banda de nuestro canal no sufra un desvanecimiento selectivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, una señal de radiodifusión FM tiene un ancho de banda de 220 kilohertz. Entonces, en un entorno rural es menos probable que exista desvanecimiento selectivo, pero en un entorno urbano, como nosotros observamos, es más probable que se genere un desvanecimiento selectivo, ¿sí? ¿Estamos? Así es como nosotros tenemos que analizar o visualizar esta tablita o estos datos, ¿sí? Lo mismo respecto a las velocidades causadas, o que causan, más bien dicho, desplazamiento Doppler, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se analiza para una frecuencia específica, por ejemplo, a los 900 MHz, y para diferentes valores de T sub C, ¿sí? Entonces, primero, ¿quién provoca el desplazamiento Doppler? La velocidad,
¿sí? Entonces aquí nosotros podemos tener una velocidad de desplazamiento de 10, de 50, de 100 kilómetros por hora. Cada una de estas, en función de las expresiones correspondientes y conocidas, genera este desplazamiento Doppler. Obviamente, el desplazamiento Doppler dependerá, como dijimos, de la frecuencia. Por eso es que aquí se establece una frecuencia específica, ¿sí? Entonces, para esa frecuencia, los valores de frecuencia son 8.3, 41.7 y 83.3 hercios, ¿sí? No son unas frecuencias o desplazamientos significativos, pero que sí pueden llegar a provocar distorsiones, porque hay cambios, son incrementos o decrementos de la frecuencia central, ¿no es cierto? Entonces, de eso a la final de cuentas, como decíamos, puede llegar a provocar inconvenientes en el momento de muestrear una señal digital o en el momento de separar una señal multiplexada, etcétera, ¿no? Entonces, esto justamente interviene directamente acá, ¿sí? Y tiene sentido también que mientras más alta es la velocidad de desplazamiento, más alto será el desplazamiento Doppler, ¿sí? El tiempo de coherencia que va a provocar estos, igualmente los tenemos acá, ¿no? Para una velocidad pequeña, nosotros vamos a tener una velocidad, un tiempo de coherencia más o menos de 21.5 milisegundos. Es un tiempo grande que nos permite un mayor rango de variabilidad, ¿no es cierto? Entonces, claro, aquí es menos probable que exista desvanecimiento selectivo en el tiempo. Pero para una velocidad de desplazamiento de 100 kilómetros por hora, vamos a generar un tiempo, en este caso, de coherencia de 2.1 milisegundos, ¿no? Entonces, estos tiempos tendrían que analizarse o tendrían que relacionarse con el tiempo de bit, el cual es el inverso de la velocidad de transferencia de bit a la cual se está transmitiendo una señal correspondiente, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esto, o en el caso de una señal multinivel, respecto al tiempo de símbolo, el cual es igual a 1 sobre la velocidad de transferencia de baudios, ¿sí? Entonces, en función de eso, ahí se tendría que determinar justamente cuál es el comportamiento, la operabilidad que se va a tener en estas condiciones, ¿sí? ¿Estamos? Eso con respecto a cada uno de estos datos, ¿sí? Y finalmente, ya para terminar, en función de estas relaciones del ancho de banda de coherencia, el tiempo de coherencia, podemos analizar justamente ciertas componentes de distorsión que se pueden llegar a dar en función de los anchos de banda o de las duraciones que tengan nuestros elementos de la señal respecto al ancho de banda de coherencia y al tiempo de coherencia, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está esto que ya habíamos mencionado, ¿no? Cuando el ancho de banda es superior a B sub C, se genera desvanecimiento selectivo en frecuencia. Cuando el tiempo de un elemento es mayor que T sub C, se genera desvanecimiento selectivo en tiempo. Si es que el tiempo de duración de un elemento es menor que la velocidad, que el desplazamiento, aquí es ds, ¿no? Perdón, que el delay spread, que es la dispersión de retardo, ¿sí? Si es que este valor de tiempo es menor que esta dispersión de retardo, se puede generar interferencia intersimbólica, ¿sí? Entonces, ojo con esto, ¿no? Entonces, aquí están justamente cada uno de las características, ¿no? En tiempo, por ejemplo, es T y el ancho de banda, duración y ancho de banda. Y los elementos que intervienen es el tiempo de coherencia y el ancho de banda de coherencia, ¿no? Y aquí tenemos me parece que es DS y DS, ¿no? Donde DS es la dispersión de retardo y el otro es la dispersión Doppler, ¿sí? El DS que nosotros le habíamos puesto anteriormente, ¿no? Entonces, para relacionarlos correctamente. Entonces, ¿qué distorsión nosotros podemos encontrar? ¿Sí? Primero, supongamos que aquí tenemos una característica de canal que representa la variación de tiempo respecto a ancho de banda, duración, banda, ¿sí? Entonces, primero, tenemos que saber que para que exista una señal transmitida adecuada, el producto entre T y W, es decir, entre la duración y el ancho de banda, tiene que ser superior a 1 medio, ¿sí? Si es que no se cumple con esta función, se asume que el tiempo de duración es muy pequeño como para que llegue a ser transmitido de forma correcta, o el ancho de banda es muy pequeño a su vez también para que sea considerada una señal de información, o los dos, ¿no es cierto? Entonces, todo eso básicamente está considerado en esta región, ¿sí? Entonces, la zona 1 o esta región 1 no es una región de transmisión porque no se cumple esta condición que acabamos de mencionar, ¿sí? Ahora, en la región 2, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? En la región 2 estamos asumiendo primero que, bueno, se cumple con que el producto entre T y la banda es mayor que 1 medio, entonces sí hay transmisión.
Pero el tiempo o la duración es inferior, de cada elemento es inferior al tiempo de coherencia. Por lo tanto, no existe, ¿no es cierto?, desvanecimiento selectivo en tiempo, ¿sí? Y el ancho de banda también es inferior al ancho de banda de coherencia. Por lo tanto, tampoco hay desvanecimiento en frecuencia. Es decir, aquí nosotros no tenemos desvanecimiento selectivo de ningún tipo, ¿sí? En la región 2. En la región 3, ¿no es cierto?, en la región 3, que es la que tenemos acá, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener que la duración del elemento es superior al tiempo de coherencia. Por lo tanto, existirá desvanecimiento selectivo en tiempo. Pero como el ancho de banda es inferior al ancho de banda de coherencia, no va a haber desvanecimiento selectivo en frecuencia. Solamente existirá desvanecimiento selectivo en tiempo. Y algo similar ocurre acá en la región 4. Acá en este caso, en cambio, el ancho de banda es superior al ancho de banda de coherencia, entonces sí va a existir desvanecimiento selectivo en frecuencia, pero no existirá desvanecimiento selectivo en tiempo, ¿sí? Y finalmente, en la región 5, que es todo esto de acá, tanto el tiempo del elemento es superior al tiempo de coherencia, como el ancho de banda de la señal también es superior al ancho de banda de coherencia. Entonces, toda esta región 5 generará desvanecimiento selectivo tanto en tiempo y en frecuencia, ¿sí? Entonces, será la que obviamente genere más distorsión en nuestra información o en nuestra señal, ¿sí? ¿Estamos? Listo, chicos. Entonces, con eso básicamente finalizaríamos la clase del día de hoy. Voy a terminar la grabación y a finalizar la clase. Muchísimas gracias, chicos. Que pasen un buen resto del día. Hasta luego. Inge, disculpe una consulta. ¿Sí? Y disculpe, Inge, lo que pasa es que hoy, como estoy con muchas fallas de internet, sí me conecté más o menos tarde a la clase. Entonces, no sé si ya pierdo esta asistencia o cómo. Ya, ¿cuál es tu apellido para registrarte? Villacres, Inge, por... Listo, ya te registro. Ya, muchas gracias. Ok, chicos, muchas gracias. Que pasen bien. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Gracias, Inge, hasta luego.